Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Un nuevo vídeo sobre un tema bastante polémico, bastante discutido, el diezmo. Es una acusación que se hace a la Iglesia de Jesucristo de que exigimos el diezmo, de que el diezmo no es cristiano, que el diezmo es del Antiguo Testamento, que lo imponemos, si no pagan el diezmo no pueden ser buenos miembros, que no es cristiano, que no está en el Nuevo Testamento y muchas más cosas acerca del diezmo. Pero ¿saben ustedes que nuestros hermanos cristianos, católicos y protestantes durante siglos vivieron y guardaron la ley del diezmo? Eso no lo estudian, ni lo ven, ni lo dicen, ¿no? Vamos a ver esa doble moral con la que nos acusan de vivir una ley que según ellos ya no está vigente y que es incorrecta. Vamos a ver que eso hay realmente una doble moral porque durante siglos los católicos y luego los protestantes vivieron esa ley del diezmo y de una manera mucho más exigente y mucho más coercitiva que lo hace la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Como decía, esta es una acusación típica que si lo imponemos, bueno, es una ley revelada que es bíblica, que está en el Antiguo Testamento y que se exige simplemente como cualquier otra cosa para un buen miembro, ¿no? Un buen miembro de la Iglesia pues tiene que pagar su diezmo, tiene que ser honrado, tiene que ser honesto, tiene que guardar la ley de castidad, tiene que guardar la palabra de sabiduría, como cualquier católico que debería hacer lo mismo con respecto a la ley de castidad, con respecto a la honradez, o debería oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, o debería confesar, no sé si es una vez al año mínimo, no recuerdo, creo que era mínimo una vez al año, no sé si ahora lo habrán cambiado. Esas son cosas que cualquier católico de buen nombre debe de hacer, pues cualquier santo de los últimos días también. Sin embargo, como decía, hay una doble moral, ¿no? Se dice que el diezmo se impone, que el diezmo se exige y que el diezmo no es cristiano porque en el Nuevo Testamento no aparece para nada la ley del diezmo. Y vamos a ver que eso es completamente incorrecto y que no es así en ningún momento. Y vamos a ver, por tanto, que si estudiamos un poquito de historia, nos damos cuenta de que el diezmo se ha vivido en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes reformadas históricas y de una manera, como he dicho, mucho más coercitiva y mucho más obligatoria que en la actualidad nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa? Que muchos probablemente lo ignoren porque no conocen ni su propia historia, no se preocupan de estudiarlo y es muy fácil criticar y juzgar sin analizar tu propia historia, tus propios principios o tu propia historia básicamente, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que es el diezmo en la historia después del cristianismo primitivo, lo que era la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, y vamos a analizar un poquito qué era y cómo era. Es un simple estudio histórico. Yo ya lo sabía porque me sonaba de haberlo estudiado, pero bueno, ahora afortunadamente con la inteligencia artificial lo tengo todo muy fácil y le pregunté, oye, explícame un poquito esto, y me dio todos los datos que ahora les voy a comentar. Pueden hacer ustedes el mismo estudio. Son datos documentados, no son inventos, no son mentiras, pueden comprobarlo en cualquier libro histórico. En este caso la IA lo que hace es recopilarte y darte un resumen muy fácil y muy analítico de esto que es. Vamos a ver lo que nos dice. El diezmo en la historia de la Iglesia Católica. Primero, el diezmo, entendido como la entrega del 10% de los ingresos, tiene raíces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, su desarrollo dentro del cristianismo fue progresivo. Segundo, en el cristianismo primitivo, en los primeros siglos, los cristianos no estaban obligados legalmente a pagar un diezmo, las contribuciones eran voluntarias. Sin embargo, ya, luego lo analizaremos al final, desde los padres de la Iglesia, siglo II, III y IV, ya mencionan la necesidad de mantener a la Iglesia y mencionan exactamente el diezmo. Agustín de Hipona, en muchos de sus discursos, San Agustín pues menciona la necesidad de sostener la Iglesia mediante el diezmo, solo pueden verificar. Luego ya más adelante, a partir del siglo VI, en el año 585, precisamente, ya sí aparece una mención específica, concreta y literal, que podemos comprobar, del Concilio de Macón, donde se promovió el diezmo como una obligación moral. Y posteriormente se convirtió en ley civil obligatoria con Carlomagno. Vamos a estudiar un poquito este Concilio de Macón, año 585, convocado en una ciudad francesa por un rey merovingio, anterior a Carlomagno, a los carolingios, y presidido por el arzobispo de León. En este concilio se
dijo básicamente: exhortamos a todos a dar los diezmos, los cuales Dios ha mandado dar. 585, Arzobispo de León, Concilio de Macón. Este texto establece el diezmo como una obligación moral basada en un mandato divino, aunque todavía no era una ley coercitiva civil. ¿Cuándo pasó a ser una ley coercitiva civil, es decir, obligatoria por ley civil? No solamente una obligación moral religiosa, sino que la religión, como siempre amparada en el gobierno, utilizó a los gobiernos para obligar a las personas a cumplir con esta ley de forma civil. Pues está en la legislación carolingia. En el año 789 se promulga lo que se llama Admonitio Generalis, admonición general, por Carlomagno, en el cual se dice que se den los diezmos de todo lo que se posee. Y esto era una ley civil obligatoria para todos los católicos, porque entonces solo existía el catolicismo y todo lo que no fuera católico pues era completamente perseguido, como ya hemos explicado en otros vídeos acerca de la apostasía, de la persecución religiosa, que la Iglesia Católica no admitía en ningún momento nada que no fuera contrario a su voluntad, y todo aquel que era contrario a ellos pues era completamente eliminado, literalmente, ¿no? Entonces, año 789, Admonitio Generalis, el Imperio Carolingio mantiene la obligación legal exigible por la autoridad civil, es decir, que eran los propios reyes, los administradores, los políticos, los jueces, los que exigían el pago del diezmo a las iglesias. No lo cobraban ellos, sino que lo exigían que lo dieran a las iglesias. Y si el católico no pagaba el diezmo a la iglesia, entonces la ley civil se lo requería, se lo exigía y se lo quitaba. Para hacer un paralelismo, es que si, como usted hoy, por ejemplo, en España, un católico no da su diezmo al cura párroco, viniera la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda, de Economía de Hacienda, y le dijera: Pepito Pérez, usted no ha pagado su diezmo a su párroco correspondiente, le debe, no sé, 2.000 euros del año pasado que cobró usted 20.000 y no ha pagado 2.000 a su parroquia, así es que o lo paga en 30 días o le embargamos la cuenta, le embargamos los bienes o le embargamos todo lo que sea necesario hasta que usted salde su deuda. Y el año que viene lo mismo, ya el año que viene lo mismo. Es decir, una exigencia civil obligatoria. Más coercitivo que eso, no creo que lo haya. ¿Y eso desapareció? No, eso se consolidó con el tiempo. A partir de ahí, del siglo VIII, se consolida como ley obligatoria, amparada y reclamada por la autoridad civil, y se consolida a través del derecho canónico, con el decreto Gratiani, que se llama el Decretum Gratiani, el decreto de Graciano, en el siglo XIII, creo que son 1140 aproximadamente, que dice: los diezmos son debidos a Dios, quien no los da parece defraudar a Dios. Y esto se incorpora en el derecho canónico, es decir, el derecho de la Iglesia Católica consolida el diezmo como una obligación religiosa universal, cuya omisión se considera un pecado grave. Así es que cuando vean ustedes que dicen los santos de los últimos días obligan a sus miembros a pagar el diezmo, y ese diezmo no es cristiano ni es histórico, pues pueden leerlo todo esto. Así de sencillo, así de claro. El diezmo se aplicó ampliamente en Europa durante todo ese tiempo, siendo recolectado en productos agrícolas. Su uso incluía el sustento del clero y las obras religiosas. Es decir, que este dinero específicamente, aunque lo recordaba el gobierno, aunque estaba en el derecho canónico, era para el sustento de los sacerdotes y para la obras religiosas y el mantenimiento de los edificios y todo lo que tiene que ver. Que en principio está bien, porque toda obra religiosa debe ser mantenida por sus fieles. La cosa es cómo se hace y de qué manera. Y en este caso era diezmo, del cual nos acusan que no es cristiano, que es del Antiguo Testamento y que ya está abolido y que el diezmo no debería cobrarse, sino que ellos durante muchísimo tiempo exigieron el diezmo, y no solo lo exigieron como obligación moral, sino que además el gobierno, que en connivencia con la religión,
que desde Constantino hasta siglo XVIII y XIX estuvo en connivencia con todas las religiones, tanto católicos como protestantes, porque cuando viene la Reforma triunfa precisamente porque los gobiernos, principalmente los reyes y príncipes alemanes y nórdicos, son los que sustentan y apoyan la Reforma protestante. Si no, pues hubieran acabado con ella como acabaron con los albigenses, ¿no? O con los cátaros. Pero no acaban con ellos porque ellos, los protestantes, reciben el apoyo político, religioso y militar. Por eso vienen las guerras de religión durante 2 siglos, guerras de religión entre católicos y protestantes, porque tanto unos como otros tienen apoyo de poderes políticos y de poderes militares. En este caso, en cuanto al diezmo, el poder político exigía de forma coercitiva, de forma obligatoria, ya no como obligación moral, que bueno, si no lo haces, pues no eres un buen católico. Pues vale, pues lo mismo pasa en la Iglesia de Jesucristo. Si no lo haces, no serías un fiel miembro de la Iglesia, pero nadie te condena, nadie te mira mal, primero porque nadie lo sabe, y nadie te va a decir absolutamente nada. Solo es una cosa entre tú y Dios. Si tú quieres ser un buen miembro, cumples con todo de la mejor manera posible. Pero durante siglos la religión católica, las religiones protestantes hicieron esto y de forma coercitiva. Sigamos leyendo un poquito. ¿Cuándo terminó esto? Pues el sistema del diezmo fue abolido en muchos países entre los siglos XVIII y XIX, especialmente durante la Revolución Francesa. Es decir, es cuando los estados se separan de la religión oficial y empiezan a ser independientes y se vuelven laicos y dejan de ser confesionales, es cuando se deja de practicar esta ley del diezmo, porque el diezmo la Iglesia lo cobraba como obligación moral y con la ayuda de los gobiernos. Entonces, cuando hay esa separación, ese laicismo histórico, es cuando empieza a desaparecer esto. Y actualmente, ¿cuál es? Pues la Iglesia Católica no exige el diezmo como una obligación legal, sino que promueve contribuciones voluntarias. Es decir, que por lo menos, contando desde el concilio de Macón en el 585 hasta más o menos la Revolución Francesa, pasando por Carlomagno y el derecho canónico del decreto graciano, por lo menos hay 1200 años viviendo la ley del diezmo de forma clara y obligatoria, y por lo menos 1000 años de forma coercitiva, apoyado por el gobierno de turno que estaba en connivencia con la Iglesia. ¿Se dan cuenta de la doble moral? Nos acusan de unas cosas que históricamente ha sido muchísimo peor, y luego luteranos, calvinistas y anglicanos lo mantuvieron. Ojo, no solamente la Iglesia Católica, pueden estudiarlo. Lutero dijo que le parecía bien y se mantuvo. Calvino también, no le parecía tan bien, pero también mantuvo el diezmo. Los anglicanos mantuvieron eso y lo hicieron de la misma forma que lo habían hecho. Ya posteriormente, ya las siguientes divisiones protestantes, ya algunas lo mantienen, algunas lo mantienen hasta hoy, otros lo rechazan, que dice que solo ofrendas voluntarias. Pero la clave está en que no solo los católicos durante 1200, 1500 años lo han mantenido, sino que los protestantes lo siguieron manteniendo durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, esa doble moral de la que estamos hablando es clara y es inequívoca. ¿Qué es el diezmo? Para terminar, para resumir un poquito, ¿no? Pues el diezmo lo tenemos en todo el Antiguo Testamento, empezando por Malaquías, o dijéramos, Malaquías está muy claro: robará el hombre a Dios, pues vosotros todos la nación me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, ¿no? Dice: probadme ahora en esto, traed vuestros diezmos y abriré las ventanas de los cielos. Hasta ahí todo el mundo lo hacía y todo el mundo lo aceptaba sin problema. Pero ¿qué dicen? Que en el Nuevo Testamento desaparece. No desaparece. Hay 2 escrituras que son muy claras y voy a resumirlas. En Mateo 23, Jesucristo, acusando a los fariseos hipócritas de hipocresía, uno de los versículos dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». O sea que aquí Cristo no está condenando al diezmo, diciendo que se olvidan de lo más importante, la justicia, la misericordia, pero dice muy claro: tenéis que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, que en ningún momento
vemos que se queda abolido o que queda condenado el diezmo. Es una forma de ofrendar y es una forma de apoyar a la Iglesia. ¿Y por qué no se aparece más en el Nuevo Testamento? Pues porque en el Hechos 4, cuando se organiza la Iglesia primitiva, en vez de dar el diezmo, se daba el 100% de todo lo que se tenía, lo que se llama, o llamamos nosotros, la ley de consagración, es decir, se consagraban todos los bienes, no se daba solo el 10%, se daba el 100%, y los miembros primeros de la Iglesia tenían todas sus cosas en común. En Hechos 4, 34 y 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, que tenían todos los bienes en común. Era mucho más que un diezmo. Era muchísimo más que un diezmo. Era el 100%. El diezmo, al fin y al cabo, es un 10% de lo que tú tienes. Pero al principio de la Iglesia primitiva, todos los hermanos ponían todos sus bienes a disposición de los apóstoles para que repartieran cada uno según su necesidad, para que no hubiera pobres entre ellos. Así de sencillo. Por eso no se menciona tanto en el Nuevo Testamento el diezmo y no está abolido en ningún momento, porque Cristo está diciendo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es decir, ocuparos de la justicia, del misericordia y del juicio sin dejar de diezmar, porque es necesario que mantengamos a la Iglesia en la que creemos mediante nuestras ofrendas voluntarias, nuestros diezmos y ofrendas. Así de sencillo. Y los diezmos y ofrendas además siempre van juntos. Nunca van por separado, siempre son diezmos y ofrendas. Así que eso es sencillo. Y en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, cuando se restauró el Evangelio, al principio no se pedía el diezmo. Al principio de la Iglesia, los primeros miembros vivían la ley de consagración como los primeros cristianos. Es decir, los hermanos venían, vendían lo que tenían, lo daban a la Iglesia, a los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Se vivió en Kirtland durante algunos años. Después, cuando eso fracasó, cuando por causa del egoísmo de las personas era muy difícil hacer esto, pues el Señor, en una revelación posterior, pidió que cada uno pagara su diezmo, y con el diezmo se mantenía la Iglesia. Se cuidaba a los pobres, a los necesitados, se construían capillas, se construían templos y todo lo que actualmente utilizamos el dinero del diezmo para mantener la Iglesia, para hacer la obra del Señor, para mantener la educación en la Iglesia, para mantener los templos, para mantener la obra misional y para todas las necesidades materiales que tiene una Iglesia. Eso es lógico y justo. Lo que se tiene es que administrar de forma justa, de forma equitativa, que se vea de forma correcta, que se vean las obras de caridad, que se vea la no ambición, porque en muchas iglesias lo que se ve es una usura, una ambición y una ansia de dinero y una vida a veces exagerada de algunos clérigos que no corresponde con el mensaje del Evangelio. Pero si tú estás en una iglesia que estás viendo que el dinero que tú entregas se utiliza correctamente, que las personas viven en santidad, que viven sin ser perfectos, que viven de su propio dinero, que tenemos un clero laico, que nadie cobra un sueldo por predicar el Evangelio, pero que se ayuda a las personas, que se ayuda a la obra misional, que se ayuda a la obra del templo, que se ayuda a las necesidades físicas y temporales, no solo de los miembros de la Iglesia, sino de todas las personas en el mundo, con colaboración con Cáritas, con proyectos de sanidad, con proyectos de desarrollo en países subdesarrollados, con ayuda. Ahora mismo la Iglesia acaba de donar 50 millones creo que a UNICEF, si no recuerdo mal, 50 millones de dólares en efectivo a programas de UNICEF para el cuidado de las infancias. Esto es cuando tú ves que el dinero que tú estás dando se está utilizando correctamente. Entonces, para resumir simplemente esto, el diezmo es una forma de ley económica para ayudar a la Iglesia. El diezmo es, desde siempre, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, una forma de colaborar. Y los que nos acusan de que ese diezmo no es cristiano, pues aquí tienen la historia del cristianismo. Aquí está la historia del cristianismo, de que durante siglos y siglos se vivió, y además de forma obligatoria y coercitiva, cuando es una cosa que debe ser de forma voluntaria. Que te comprometas y que seas un buen miembro por vivir esta ley, sí, pero que nadie te lo reclama, nadie te embarga, nadie te supervisa y nadie te revisa tus cuentas a ver si lo has hecho o no lo has hecho. Simplemente se hace de forma voluntaria para ayudar a la obra del Señor y bendecir a todas las personas que lo necesiten. Este es el mensaje y piensen en ello. Que Dios les bendiga.